Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Ucrania y Rusia han llevado a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Se trata de la liberación de 215 hombres que estaban en manos del ejército ruso. Entre esos combatientes, 10 eran extranjeros. El gobierno de Kiev, por su parte, ha confirmado la entrega de al menos 55 combatientes rusos y un importante oligarca ucraniano cercano a Vladimir Putin. Y desde que el presidente ruso ha anunciado la movilización de 300.000 reservistas del ejército, se han sucedido las protestas en más de una treintena de ciudades en Rusia, como podemos ver en estas imágenes grabadas en San Petersburgo. Más de 1.400 personas han sido detenidas por participar en estas manifestaciones contra la guerra. Los hombres detenidos posiblemente serán enviados directamente al frente o enfrentarán una condena de 15 años de prisión, ya que protestar contra la guerra en Rusia es ilegal. Mientras algunos deciden salir a las calles, otros ciudadanos optan por huir del país por temor a ser convocados a la movilización militar. Sin embargo, salir de Rusia se ha vuelto todo un viacrucis. En nuestra pieza le explicamos por qué. En otras noticias, México vive un nuevo sismo, esta vez de magnitud 6,9. En esta ocasión, el epicentro tuvo lugar en el estado de Michoacán y es una réplica del terremoto que sacudió Ciudad de México el pasado lunes. Les mostramos también las terribles secuelas que dejó el paso del huracán Fiona en Puerto Rico. Más del 70% de la isla se encuentra sin electricidad. Y lejos de la actualidad convulsa en la Tierra, el primer astronauta de origen salvadoreño viaja al espacio a bordo de la cápsula Soyuz. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Volodymyr Zelensky insta al mundo ante la ONU a establecer mecanismos para que Rusia pague por sus crímenes, descartando por ahora negociar la paz. Dolor e impotencia en Ecuador tras confirmarse la muerte de la abogada desaparecida en un centro de formación de policías. Su marido es el principal sospechoso. En el Día de Luto Nacional por el fallecimiento de la reina Isabel II, miles de australianos exigieron el fin de la monarquía con varias manifestaciones. Ovación en la Asamblea General de la ONU a las palabras de paz del presidente de Ucrania. En un mensaje grabado, Volodymyr Zelensky instó al mundo a establecer mecanismos para que Rusia pague por sus crímenes y pidió más apoyo militar, descartando por ahora cualquier posibilidad de negociar la paz. Ucrania quiere paz, Europa quiere paz, el mundo quiere paz. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. Solo hay una entidad entre todos los Estados miembros de la ONU que diría ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, que está contento con esta guerra, con su guerra. Se debe crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esto se convertirá en una señal para todos los posibles agresores de que deben valorar la paz o ser responsabilizados por el mundo. Poco después de su intervención, el gobierno ucraniano anunció que había intercambiado 55 prisioneros de guerra por 215 de los suyos en poder de Rusia, incluidos los comandantes de la defensa de Azovstal. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin defendió en un acto patriótico la invasión de Ucrania y la movilización de miles de reservistas en una nueva fase de la guerra. Ser patriota es la esencia de la naturaleza y el carácter del pueblo ruso. Ahora, en el curso de una operación militar especial, nuestros héroes, soldados y oficiales, los voluntarios, están demostrando precisamente las más altas cualidades humanas, luchando con valentía, hombro con hombro, como hermanos, por el bien de salvar a la gente del Donbass, por el bien de un cielo pacífico para nuestros hijos y nietos, por el bien de su país natal, que siempre será libre e independiente. La comunidad internacional ha condenado el anuncio de movilización parcial y la escalada del conflicto, así como la amenaza de Putin de que utilizará armas nucleares si Rusia se ve amenazada. La respuesta de la Unión Europea a los últimos anuncios de Vladimir Putin no se ha hecho esperar. Bruselas ya ha anunciado no solo nuevas sanciones contra Moscú, sino también un aumento de suministro de armas a las fuerzas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa. Additional restrictive measures against Russia
Se presentarán inmediatamente medidas restrictivas adicionales contra Rusia, lo antes posible, en coordinación con nuestros socios, anunciaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y quiero subrayar un elemento importante en particular. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, Ucrania está ejerciendo su legítimo derecho a defenderse de la agresión rusa, a recuperar el pleno control de su territorio. Y tiene derecho a liberar los territorios ocupados dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Y para ello, seguiremos apoyando los esfuerzos de Ucrania con el suministro de equipos militares mientras sea necesario. Las nuevas sanciones se centran esta vez en nuevos sectores de la economía rusa y en nuevos individuos. Todo ello a la espera de los sonados referendos de adhesión a Rusia, tachados desde el bloque como una violación flagrante de la soberanía ucraniana. Movilización ciudadana contra la movilización parcial. Miles de personas en decenas de ciudades rusas se manifestaron la noche del miércoles contra la llamada al frente por parte de su presidente a 300.000 reservistas. Más de 1.300 personas fueron detenidas fundamentalmente en Moscú y San Petersburgo, pero también en muchas otras ciudades. Algunos manifestantes resumían en pocas palabras el sentir actual de muchos rusos. Esta movilización es horrible, decía Mikhail. Putin ha iniciado esta guerra. La mayoría de la gente no la apoya, pero tienen miedo de protestar porque entonces pueden ser arrestados. En efecto, el miedo a la movilización parcial decretada este miércoles por Vladimir Putin ha llevado a muchos ciudadanos a salir del país cuanto antes. En las horas inmediatamente siguientes al anuncio del presidente, los billetes para viajar a países donde los rusos no necesitan visado, como por ejemplo Armenia, aumentaron sensiblemente de precio. Solo los más rápidos pudieron huir. Yo no lo llamaría pánico, contaba Sergei, ciudadano que sí lograba abandonar Rusia. Imaginábamos un escenario como este. Los billetes no costaron demasiado, ya que probablemente fui lo suficientemente rápido y pasamos la frontera sin problemas. Simplemente pasamos. Sí, es una visita no programada, confesaba por su parte el joven Nikolai. Tengo 17 años y aún no he recibido una carta de la oficina de reclutamiento, pero estoy estudiando a distancia, lo que puede ser discutido como causa de inmunidad de reclutamiento. Así que nos fuimos. A la espera de un éxodo masivo de ciudadanos rusos en edad de combatir, está por ver qué posiciones toman los distintos países de la Unión Europea respecto a una posible prohibición de visados para turistas de este país. 10 prisioneros de guerra han sido trasladados a Arabia Saudí en el marco de un intercambio entre Rusia y Ucrania, informó el miércoles el país árabe. Se trata de 5 británicos, 2 estadounidenses, un marroquí, un sueco y un croata, que llegaron al reino procedentes de Rusia. Las autoridades saudíes están facilitando los trámites para su regreso seguro a sus respectivos países. Hijab quemados públicamente como símbolo de repudio y desafío a las autoridades de la República Islámica de Irán. Es la imagen de una revuelta que ya ha dejado al menos 8 muertos y que estalló tras la muerte el pasado viernes de Mahsa Amini, una joven de tan solo 22 años a la que la policía de la moral arrestó por llevar la prenda de forma inapropiada. Los activistas aseguran que la víctima recibió un golpe en la cabeza y las autoridades lo niegan y han anunciado una investigación. Durante 5 noches consecutivas, miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades del país sin que la represión de las protestas las haya silenciado. Por el contrario, se están extendiendo a más y más urbes, un total de 15, entre las que está incluida la ciudad santa de Qom, donde nació el líder supremo de la teocracia, Ali Khamenei. La policía ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar las protestas, a veces violentas. Entre los muertos hay un agente. Decenas de personas han sido detenidas. En las últimas horas, ciudadanos iraníes han denunciado que han perdido la conexión a la red social Instagram, una de las pocas a las que permite acceso el régimen de Teherán. Dolor, rabia e impotencia en Ecuador tras confirmarse la muerte de la abogada desaparecida. María Belén Bernal, de 34 años, estaba en paradero desconocido desde hacía 10 días. La última vez que se la vio se encontraba en el interior del principal centro de formación de policías, donde su esposo era instructor. El teniente Germán Cáceres es considerado el principal sospechoso y está prófugo. Centenares de ecuatorianos han mostrado su indignación ante la sede de la Policía Nacional en Quito.
No fue encontrada asesinada. A María Belén la asesinó el teniente Cáceres. ¿Dentro del cuartel? Dentro del cuartel, dentro de la escuela de policía. María Belén pidió gritos de auxilio y nadie hizo nada. El Estado, la Fiscalía, la Policía encubrieron este delito. El Ministerio del Interior se ha disculpado ante la familia de la víctima y ante la sociedad ecuatoriana. Además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac, a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. El ministro del Interior, al igual que el presidente de Ecuador, han asegurado que este feminicidio no quedará impune. Los restos de María Belén Bernal fueron encontrados en el cerro Casitagua, muy cerca de la escuela policial. El gobierno de Ecuador ha ofrecido $20.000 a quien proporcione información que permita dar con el paradero de su marido, el teniente Cáceres. Nuevo gran temblor en México. Esta vez de magnitud 6,9, a modo de réplica del seísmo de 7,7 de este mismo lunes. Ha tenido lugar a la 1:16 hora local, en el centro del país, con epicentro a 81 kilómetros de Cualcomán, en Michoacán. El terremoto se sintió en Ciudad de México, donde murió una mujer, además de en otros puntos como Guerrero, Jalisco y, por supuesto, Michoacán. La réplica de este jueves es la más importante de las cerca de 1000 que han tenido lugar desde el seísmo del lunes, en el que murieron 2 personas. Ese día, el país conmemoraba precisamente, como cada año, los terremotos más graves de su historia, en 1985 y en 2017. Ambos un 19 de septiembre. Estados Unidos aprueba la declaración de desastre mayor para Puerto Rico tras el paso de Fiona. El 73% de la isla sigue sin luz y el 41% de los hogares sin agua. El huracán con categoría 1 azotó el domingo la costa suroeste de Puerto Rico. Dejó carreteras intransitables, áreas inundadas, viviendas destruidas y postes de electricidad caídos. No hay todavía un balance de daños, ni se han determinado las víctimas mortales vinculadas directa o indirectamente, aunque se cree serían más de una decena. Ponce, en el sur de la isla, fue una de las localidades más afectadas. El gobernador de Puerto Rico ha asegurado que se van a ir restableciendo poco a poco los servicios de electricidad y agua, pero que de momento están siendo responsables. Y lo que ha pasado es que esas escorrentías de todos estos ríos han sido enormes y han causado una turbulencia, entre otras cosas, en las tomas, en el área donde toma agua la autoridad, que sería una irresponsabilidad de parte de la directora ejecutiva estar proveyendo un servicio de agua cuando el agua no es segura, no está en condiciones. Además de en Puerto Rico, Fiona ha dejado muerte y destrucción en Guadalupe y República Dominicana y ha pasado de refilón por las islas Turcas y Caicos, fortaleciéndose hasta la categoría 4. Se espera que pase cerca de las Bermudas este viernes temprano para llegar el sábado al extremo este de Canadá. Miles de australianos exigieron este jueves el fin de la monarquía con varias protestas realizadas en diversas ciudades del país, en la misma jornada de la conmemoración del Día de Luto Nacional decretado por el fallecimiento de la reina Isabel II. El primer ministro Anthony Albanese estuvo entre los oradores que presentaron sus respetos en una ceremonia celebrada en el Parlamento de Canberra. Quizá el mayor homenaje que podemos ofrecer a su familia y a su memoria no sea una estatua de mármol o una placa metálica, sino un renovado abrazo al servicio de la comunidad, una comprensión más verdadera de nuestro deber hacia los demás, un compromiso más firme de respeto para todos. Mientras tanto, en Melbourne, cientos de personas protestaron, alegando que la monarquía desempeñó un papel en el impacto perjudicial de la colonización británica sobre los pueblos indígenas. La corona tiene sangre en sus manos, manifestaban. Ella firmó durante su tiempo de reinado. Si usted se remonta a los documentos legales y todos los documentos que encarcelaron a nuestra gente, fue su firma que estaba en ellos, por lo que no es inocente de ninguna manera. Mientras ellos lloran a la reina, nosotros lloramos todo lo que su régimen nos robó, decía la convocatoria a la marcha. Good morning.
La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump, a 3 de sus hijos y a su empresa por fraude fiscal. Tras una investigación de 3 años, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Leticia James, ha demandado el miércoles al expresidente Donald Trump por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. Sus 3 hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, también han sido acusados, así como 2 ejecutivos de su empresa. Según la Fiscalía, el expresidente de Estados Unidos exageró la valoración de sus activos y desinfló su patrimonio en miles de millones para obtener beneficios fiscales y de seguros. El Estado de Nueva York pide una compensación de $250 millones, además de un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en los próximos 5 años. Como primera reacción, el portavoz de Donald Trump afirmó que está siendo víctima de una persecución política. La Reserva Federal intensifica su lucha contra el aumento de la inflación en Estados Unidos. En una rueda de prensa, el presidente del consorcio, Jerome Powell, ha anunciado una tercera subida consecutiva de los tipos de interés a corto plazo y alerta de que habrá más. Hoy el Comité Federal ha realizado un incremento de 0,75 puntos de su tasa de interés y anticipamos que habrá más. Los funcionarios esperan elevar su tipo de interés de referencia hasta cerca del 4,4% a finales de año, un punto porcentual más de lo que habían previsto en junio. Y prevén aumentar aún más el tipo del año que viene, hasta el 4,6% aproximadamente. Sería el nivel más alto desde 2007. El Banco Central de Suiza llevó a cabo el jueves la mayor subida de su tipo de interés clave en la estela de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otros bancos centrales. El tipo de interés pasó de menos 0,25% a 0,5%, lo que será efectivo a partir del viernes. En Suiza la inflación se situó en el 3,5% en agosto. Los católicos en Irlanda del Norte superan a los protestantes por primera vez desde la creación de la provincia británica hace 101 años, según indicó este jueves el Censo de Población de 2021. Hace 5 meses el Sinn Féin ganó por primera vez en su historia las elecciones autonómicas y pide un referéndum de reunificación de la isla. Questa qua è la cucina. La crisis energética y el cambio climático empujan a la Unión Europea a encontrar soluciones para alcanzar los objetivos de descarbonización en 2030. La Universidad de Sannio, en Benevento, al sur de Italia, en colaboración con un consorcio de agencias de investigación y empresas privadas, está avanzando rápidamente en esta dirección. No se trata solo de una casa de estudiantes, sino también de un laboratorio viviente en el que por primera vez en Europa se ha implantado en un edificio real una microunidad energética a base de pilas de combustible de hidrógeno puro. Lo explica Gerardo Cánfora, decano de la Universidad de Sannio. Después de trabajar durante años en el bienestar energético y el ahorro para el medio ambiente en general, últimamente nos hemos centrado en las emisiones de CO2 a la atmósfera y hemos trabajado en la idea de utilizar el hidrógeno para hacer de esta casa un sistema completamente autosuficiente, dice. Parece una casa normal. Todo funciona como debería y los estudiantes tienen aquí todo lo que necesitan para sentirse cómodos, pero en realidad no lo es, ya que este edificio funciona con pilas de combustible de hidrógeno, un experimento real que nos lleva al futuro. Ahora mismo estamos en el HCEP de la Universidad de Sannio de Benevento, que actualmente es mi casa. Puedo compaginar mi vida personal con la actividad de investigación en mi curso de estudios, dice uno de los estudiantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció recientemente la creación del Banco Europeo del Hidrógeno, dotado de 3.000 millones de euros. Probablemente el banco de hidrógeno sea necesario para cubrir el vacío existente entre la producción de energía a partir de combustibles fósiles y la producción de energía eléctrica mediante el hidrógeno que no contamina, dice el presidente de Stress Consortium.
En esta casa el hidrógeno funciona muy eficazmente junto con otras fuentes de energía no fósiles como la solar y la geotérmica, y puede que en el futuro sea la respuesta a los problemas actuales de suministro de energía y preservación del medio ambiente. Luca Palamara per Euronews, Benevento. El lanzamiento este miércoles desde Kazajistán de la cápsula Soyuz se vivió de manera muy especial en El Salvador. No es para menos, ya que en el interior de la cápsula estaba Frank Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar al espacio. Mirna Argueta, madre de Rubio, no podía ni quería ocultar su emoción. A mí me llena de mucho orgullo ser salvadoreña, de verdad, y que mi hijo diga que se siente orgulloso de representar a El Salvador. Rubio es de nacionalidad estadounidense, si bien de madre salvadoreña, se crió en este país, como bien explicaba él mismo. Aunque nací en Los Ángeles, pasé los primeros 6 años en El Salvador. Entonces, mi primer tiempo y mis primeras memorias son de El Salvador. Y por eso para mí es un gran orgullo poder representar el pueblo salvadoreño. Rubio estará en la Estación Espacial Internacional por espacio de al menos 6 meses, junto a los rusos Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin. La operación supone además la reanudación de los viajes compartidos entre Estados Unidos y Rusia, en medio de las más que deterioradas relaciones que ambos países tienen en tierra. En el espacio, al menos, Rubio es El Salvador. Gracias por sintonizarnos. Esto es todo por hoy en nuestro informativo. Pero les vamos a dejar con nuestro no comment del día. Alrededor de 200 ballenas piloto murieron en Australia después del varamiento masivo de unos 230 ejemplares en una isla de Tasmania. Tiene mucha más información en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. No olviden dejarnos sus comentarios aquí en YouTube. Hasta mañana.